Esta cosa es un poco desesperante porque ya había, según explicado esta parte y no se grabó nada. Bueno, vuelvo a repetir, es la parte 7 del tema 3, integración de formas en superficies. Entonces, con esto vamos a llegar a la definición que viene en los libros de integral de superficie. Y lo que explicaba aquí es, si tenemos una superficie M, este, y definimos una curva en esa superficie dado por la función alfa, que va de I en M. Entonces, si tomamos una unoforma en la superficie M en el punto P, con el pullback podemos mandar esa unoforma a una unoforma en el otro espacio, que en este caso es R. Híjole, nada más estoy checando esto que no se vaya a volver a hacer lo mismo. Que está dada por el pullback bajo esta función alfa que va de R en M, ¿no? Y ya habíamos visto que definir unoformas aquí arriba era lo mismo, como si las tuviéramos en Rn. Entonces, vamos a dar un campo vectorial unitario U1 en R. Entonces, esta unoforma que esté en R va a comer campos vectoriales o vectores y nos va a dar una función. Entonces, aplicada al vector 1, por definición, esto es la phi, la unoforma, aplicada en el vector tangente, en el, en el push forward del vector tangente U1. Entonces, este U1 lo estamos mandando a un vector tangente a esta curva, alfa en M. Entonces, este push forward, como ya hemos visto, es la alfa prima de t. Y lo que mostraba aquí es, bueno, si ya sé que esta alfa, si este push forward de phi es una unoforma en R, eso quiere decir que la puedo escribir como combinación lineal de la base en R. Entonces nada más tiene una componente. Y esa componente de x1 es t, le he llamado yo t, o le pueden llamar u, b, z, lo que ustedes quieran. Yo le llamé t. Y estas componentes, como ya hemos visto anteriormente, se pueden encontrar evaluando la unoforma en el campo vectorial que es dual a este dt, que en este caso es la derivada con respecto de t. Entonces, si evaluamos en u1, esto nos queda esta función por dt evaluado en u1, pero u1 en su forma, en derivadas parciales habíamos visto que es la derivada con respecto de t o la parcial con respecto de t. Entonces, esto es la derivada direccional. Entonces, eso significa que esto es, o sea, este dt en U1 es el U1 evaluado, la derivada direccional de la función t, y esto es la derivada con respecto de t de t, y esto es igual a 1. Entonces estas componentes son las componentes de la forma, o sea, es la 1 forma en R evaluada en este vector tangente. Entonces eso la hace que sea una función de t del parámetro que tengo aquí. Por lo tanto, esta forma diferencial la puedo ver como una función de t diferencial de t. Lo cual, cuando defina la integral sobre esta forma, va a ser la integral real, como ya habíamos visto antes, nada más que ahora sobre una superficie. Entonces, esto lleva a la siguiente definición. Pensé que las había escrito, pero no. Entonces, me va a tocar. A ver qué tanto podemos ver en esta hora, 10 minutos. Entonces, sea phi una forma en una superficie M, ya no le pongo superficie, ya entendemos que esa M quiere decir una superficie regular. Y alfa, una curva este, en M. Regular, que no se intersecta, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos visto. Entonces, podemos definir la integral de la unoforma phi sobre esa curva alfa es, por lo que vimos acá, va a ser la integral de la unoforma phi sobre alfa, como notación, y eso va a ser la integral de A a B del pullback de esta unoforma. Y esto
escrito ya de manera explícita sería la integral de AB de la forma diferencial phi evaluado en alfa prima de t diferencial de t, ¿no? Que es lo que encontramos precisamente aquí. Entonces, esto, alfa prima de phi en U1, es la phi evaluada en alfa prima de t. Entonces, esto de aquí ya no lo puse porque, bueno, creo que es obvio, pero bueno, lo voy a poner. Es, además de ser esta cosa de acá, también es la phi evaluada en alfa prima de t diferencial de t, ¿no? Porque esta de aquí, esta es precisamente alfa prima de phi en U1, pero alfa prima no, el pullback de phi evaluado en U1, pero eso es, a ver, déjenme poner, es que no sé a qué nivel bueno, de hecho nadie ve esto, ¿no? Pero esto de aquí es el pullback de phi evaluado en U1 diferencial de t, pero esto es la phi de alfa prima de t diferencial de t. Entonces, para definir la integración sobre las formas acá, pues mandamos el pullback de esto a R y después lo vamos a mandar a R2 con la carta, de manera que aquí sí sabemos cómo se ve la integral. Y bueno, como esta es una función que depende de t, pues la integral de phi sobre alfa va a ser la integral sobre el pullback de esa phi, ya visto como una forma en R. Entonces, esto, se acordarán, es la integral de línea. Nuevamente, pero escrito utilizando integración sobre formas. Entonces, si se han dado cuenta en todo lo que hemos visto, hay dos formas. Bueno, con esto hay dos maneras de integrar, que es como lo hicimos al principio, bueno, en los primeros dos temas, e integrando formas. Entonces, eso, la pequeña diferencia que hay entre eso la vamos a entender al final. Y después esto lo vamos a generalizar a Rn y vamos a sacar el teorema de Stokes general y luego lo vamos a aplicar en R3 para sacar los teoremas de Green, Stokes y Gauss clásicos que vienen en los libros, ¿no? Este, entonces, o sea, vista esta definición, recordando un poco, tenemos 70 minutos, si no me equivoco, 1 hora 10, ¿no? Este, por ejemplo, si la superficie M es R2, ustedes van a demostrar en la tarea que Rn es una variedad. Entonces, en particular, R2 es una variedad diferenciable. Y en particular, R2 es una superficie. Entonces, R2 pues, se puede identificar con el plano XY y eso está metido en R3 justamente también. Entonces, el mapeo que se da pues es el mapeo identidad. Y entonces con eso se puede demostrar fácilmente que R2 es una superficie. Entonces, si M2 es una superficie, podemos aplicar esto de aquí. Entonces, lo que quiere decir es que la phi la podemos escribir, o sea, esta phi va a ser un elemento o una unoforma este, de R2 inmerso en R3, eso es importante. Entonces, eso quiere decir que esta phi la puedo escribir como phi de xy, donde i corre desde 1 hasta 3. Entonces, phi x de x más phi y de y más phi z de z, ¿no? Acuérdense que las parametrizaciones para la superficie son estas cosas que tienen tres componentes y las superficies son subconjuntos de R3. Nada más que una de las coordenadas está restringida a cierta condición, como ya hemos visto, ¿no? Entonces, esas unoformas siguen teniendo tres componentes, no dos, sino tres como subconjuntos de R3. Entonces, si alfa prima es un vector tangente a R2, a ver, déjenme pensar en lo que dije aquí.
Sí, sí, sí. Si alfa prima es un vector tangente R2, entonces podemos evaluar la phi en alfa prima, ¿no? Entonces, un vector tangente en R2, pero ese alfa prima también es un vector tangente a R3. Entonces, cuando hagamos esta evaluación, ¿se acuerdan que esto era el producto interno de phi con alfa prima, ¿no? Con el vector tangente. Y entonces esto van a ser las componentes de la phi, producto interno, con las componentes de alfa prima. ¿Ok? Entonces, si el campo vectorial dual a esto es f igual a fx parcial x más fy parcial y más fz parcial z, y es el campo dual a la unoforma que está aquí, entonces las componentes de la unoforma son precisamente las componentes del campo, siendo los duales. Entonces, esto es algo que ya habíamos explicado cuando vimos integral de línea, pero bueno, aquí que ya estamos definiendo lo que es la integral sobre una forma diferencial, va a quedar mejor, ¿no? Entonces este es el campo dual a esta forma diferencial, producto interno con la derivada. Es decir, esto es el campo vectorial f, producto interno con alfa prima de t. Y esto, si dividimos entre la norma de alfa prima, aquí adentro, pero como es el producto interno sobre R, sale este número. De hecho, sale con valor absoluto si fuera el campo complejo, pero bueno, da igual. Y entonces, esta es la componente tangente de la fuerza por alfa prima por la norma de alfa prima, ¿no? Entonces, esto que está aquí se transforma justamente en la integral de AB de la componente tangencial de alfa prima norma diferencial de t, o lo que es lo mismo la integral de AB del campo con este vector tangente t por la norma de alfa prima diferencial de t, que es la integral de línea que vimos. este bueno, de hecho nosotros la vimos en Rn, pero en el caso particular de la superficie pues, se reduce a esto de aquí, tres componentes. Y la interpretación es exactamente la misma que teníamos en su momento, ¿no? Es el trabajo hecho, o sea, dado el campo vectorial F, campo vectorial en la superficie M, y una curva alfa que nos describe la trayectoria de una partícula en una superficie, por ejemplo, una partícula moviéndose en la Tierra, un barco, un velero navegando o algo así, sería una partícula que se está moviendo sobre una superficie que en ese caso sería la esfera, ¿no? Aproximadamente. Entonces, esta curva es la curva en la que se mueve la partícula. Y es una curva que va a una superficie en general. Y de hecho esto se generaliza a variedades y se tiene toda la teoría de Newton, pero ya en espacios curvos. Y tenemos un campo vectorial definido en M. Acuérdense que ese campo vectorial pues es una función que va en cada punto de M, le asocias un vector tangente a R3, ¿no? Entonces, este campo vectorial se restringe sobre la curva, de manera que tengo un campo vectorial sobre cada punto de la superficie, pero nada más me voy a fijar en los vectores tangentes que hay sobre la curva, que son tangentes a R3, no necesariamente a la curva. Entonces, estos Fs, digamos, aquí tenemos la curva y tenemos el campo vectorial F. Entonces, en este punto tengo la derivada alfa prima de t, y este que sería el vector unitario alfa prima de t sobre t, ¿no? El t gorro. Entonces, el producto interno de f sobre la componente sobre la derivada nos da la componente tangencial de la fuerza. O sea, ese f punto alfa prima es justamente la componente tangente
de la fuerza, es decir, la componente que está aquí. De manera que el trabajo hecho por ese campo sobre la partícula que se mueve de este punto inicial a este punto final, pues es la integral de AB de la componente tangencial de esa fuerza, este, por alfa prima diferencial de t. Entonces es exactamente lo mismo. Y este campo vectorial es el dual de la forma phi. Eso quiere decir que tienen las mismas componentes. Entonces, como campo vectorial, pues se escribe así, y como forma diferencial se escribe así, que es algo que ya habíamos visto cuando checamos las ecuaciones de Maxwell. Entonces podemos escribir, por ejemplo, podemos escribir las ecuaciones de Maxwell sobre una superficie, ya no sobre un espacio plano, pero a final de cuentas y de hecho en general sobre una variedad, que sería la variedad de Minkowski. De hecho, ¿no? Ese espacio de Minkowski es una variedad diferenciable tipo Lorentz, como les comenté en su momento, pero que localmente es plano, entonces da igual, ¿no? Eso ya lo discutimos en su momento. Entonces, en este caso es lo mismo. La integral de phi sobre alfa, que sería la integral de el pullback de phi, es el trabajo hecho por la partícula al moverse sobre una superficie. Entonces podemos tener un campo vectorial sobre una partícula que se mueve sobre una curva, una trayectoria que está metida en la superficie o en una variedad. De hecho, todo esto se extiende a variedades de manera natural. Bueno, entonces, en una superficie no solamente vamos a poder definir integrales de superficie, también tenemos integrales de línea. Quizá Kevin les puede hacer un ejemplo específico, no sé, con eso que hicimos de la esfera, con la trayectoria de un barco que pasa por ahí, y entonces calcular cuánto mide la longitud de su trayectoria o el trabajo hecho sobre ese navío que viaja sobre el mar, sobre la superficie de la esfera, no sé, ¿no? Y esta integral de línea va a cumplir todas las propiedades exactamente que habíamos visto para las integrales en Rn. Entonces, pero por supuesto aquí estamos sobre una superficie. Entonces, cuando esa unoforma, y aquí es donde viene eso, ¿se acuerdan que el gradiente estaba asociado con la diferencial? Entonces, y esta diferencial es una unoforma en M, entonces si la unoforma es la diferencial de una función, tenemos el teorema fundamental del cálculo sobre superficies. Sería 1. Entonces, sea f una función definida en una superficie M y alfa una curva, una curva en M. O un segmento si quieren, un segmento de curva que va de un punto P1 dado por alfa de A un punto P2 dado por alfa de B. Entonces, la integral sobre alfa de esta unoforma pues es la f en el punto final menos la f en el punto inicial, ¿no? Y ustedes pueden comparar que la demostración de esto va a ser mucho más fácil que la que hicimos en aquel momento en integrales de línea cuando tomamos los campos vectoriales como vectores gradiente, como campos vectoriales gradiente, o sea que existiera una función potencial, ¿no? Pues aquí es lo equivalente pero en formas diferenciales. Entonces, por definición, pues df sobre alfa sería la integral de AB del pullback
respecto de alfa, o sea, alfa asterisco o el pullback de F, diferencial de T, y eso es la integral de AB de DF, no, de DF aplicado a alfa prima de T, ¿no? De T, ajá. Aquí está, simplemente es la definición. Entonces, pero esto sería la derivada direccional. Esto es la derivada direccional eh, de f respecto al vector alfa prima diferencial de t. Pero esa derivada direccional, pues ya sabemos que es la derivada con respecto de t de f compuesta con alfa, en alfa igual a 0, diferencial de t, o en alfa igual al punto donde estemos evaluando esta cantidad, ¿no? Pero esto ya es una integral en R. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, pues esto es la función alfa compuesta con f evaluado en b menos f compuesta con alfa compuesta con f evaluado en a, que es f de alfa b menos f de alfa en a, y alfa en b es p2 menos f en alfa en a, que es p1. Entonces, al igual que el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea en Rn, eso también se cumple para una superficie. Digamos, ya para variedades es un poco más complejo porque tenemos las holonomías y todo ese tipo de cosas. Eso ya lo van a estudiar en algún momento. Entonces lo mismo nos dice que la integral no depende de la trayectoria y que si tenemos la integral cerrada sobre una trayectoria cerrada, esta integral es igual a cero. Entonces lo que interpretamos como que no hace trabajo la fuerza sobre la partícula moviéndose sobre esa superficie. Entonces tenemos una extensión de lo que ya habíamos visto antes, pero ahora para superficies. Y de hecho, ese teorema en R2 es un caso particular de este teorema para superficies. Y el teorema que vimos antes para Rn es un caso particular de un teorema más general para variedades. Entonces, pero todo está de acuerdo, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es extender no sobre una forma. Ahora vamos a ver qué pasa, porque en las superficies tenemos formas, dos formas y ya no tenemos tres formas porque ahí se elimina todo, ¿no? Como habíamos visto cuando vimos formas diferenciales en superficies. Entonces, ahora vamos a tener una, una superficie otra vez, M, un punto en M y entonces hay una vecindad aquí. Bueno, existe una carta phi que me manda un abierto de R2 a una vecindad del punto P, ¿no? Que es la phi de U, que está contenida en la vecindad de P. Entonces, bueno, voy a modificar un poco esto para verlo bueno, es lo mismo en sí. Bueno, voy a dejarlo así. Entonces hay un conjunto aquí que bajo phi me va a dar acá. Y este conjunto, de hecho, podemos meter adentro un rectángulo que esté contenido o lo podemos contener sobre un rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es, dado ese U, vamos a tomar un rectángulo que esté contenido en este abierto. De manera que este es el rectángulo que tiene lados A menos B.
Esto sigue grabándose. C-D. Y vamos a darle una orientación a esta cosa, ¿no? A este rectángulo R. Entonces esta va a ser la curva alfa, la curva beta, la curva gamma y la curva delta. Entonces esto bajo la función phi por el teorema de la función inversa y todo eso que ya revisamos, asegura que este rectángulo que está contenido en este abierto va a quedar contenido en phi de u que tengo acá, ¿no? O sea, realmente, bueno, voy a llenar de rayas aquí. Esta era la vecindad de P, entonces este blanco sería phi de u y este rectángulo entonces, si lo cambiamos a verde, lo va a mapear aquí. ¿No? Esta va a ser la imagen de este rectángulo. Entonces vamos a decir que este rectángulo cerrado es R y esto que está aquí sería la phi de R. Entonces, sea R el rectángulo cerrado AB, que ya hemos definido anteriormente, cruz C, D, rectángulo cerrado. Que como estamos aquí, bueno, este punto P viene de un punto Q aquí que está metido. Entonces cuando escogemos la carta damos unas coordenadas y en este caso pues siempre hemos tomado U y B por tradición y porque así vienen los libros, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el rectángulo es tal que A está entre, U está entre A y B y B está entre C y D. Es el rectángulo cerrado. Entonces, eh, una definición vamos a hacer aquí. Similar a la que vimos en la clase anterior. Bueno, en la primera parte de esta clase. Vamos a decir que un dos segmento es un mapeo diferenciable y que va del rectángulo R a la superficie y ya, simplemente que sea diferenciable. Un mapeo diferenciable que nos manda el rectángulo R a este rectángulo, a la imagen que está aquí adentro. A eso le vamos a llamar un dos segmento. O sea, la función que me manda este rectángulo acá. Y esa función, este, o sea, que el dos segmentos sea diferenciable, significa que la phi se puede extender sobre un abierto mayor que contiene a este conjunto R. Digamos, es como, ese dos segmentos es la restricción de la carta a esta cosa. ¿Ok? Pero no necesariamente cuando los restrinjo tiene que pasar que o si es que no los restrinjo y agarro otra función que me mande este pedacito acá, que no necesariamente sea regular ni uno a uno, este, pero aún así se puede demostrar que las derivadas parciales, o sea, que el plano tangente está bien, o sea, la phi de u y la phi de b están bien definidas como derivadas. Pero bueno, vamos a pensar que es un parche que es regular uno a uno y entonces diferenciabilidad quiere decir que podemos extender la diferenciabilidad de este parche restringido a R sobre todo el conjunto U que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, ahí dimos la definición de un dos segmento. Entonces, ¿qué pasa si damos una dos forma en la superficie M, en un punto P? Entonces, esta
esta dos forma está aquí. Y entonces con el pullback podemos jalar esa forma acá. De manera que como phi es diferenciable, podemos jalar esa dos forma, una dos forma en R2. Entonces el pullback de esta eta es una dos forma en R2. ¿Sí? Y esta dos formas come vectores tangentes. Entonces esta dos forma come vectores tangentes, de manera que el pullback de eta lo podemos evaluar en U1, U2, ¿se acuerdan? O sea, lo que quiero decir es que ahora tenemos aquí los vectores tangentes U1 y U2, y esos con la fila los podemos llevar a vectores tangentes acá. Y esos vectores tangentes eran los phi de U, phi de B, o sea, esto es eta de el push forward de U1 y el push forward de U2 por definición. Y esto en su tarea, y yo ya lo demostré también, de hecho, para los IJ, estos son el phi de U y el phi de B, que es base del espacio tangente en este punto a la superficie. ¿Ok? Y esta cosa es una dos forma en R2. Y estas cosas son vectores tangentes a la superficie, que están contenidos en R3, que son las derivadas phi U y phi B, que es parcial de la primera componente respecto de U, parcial de la segunda componente respecto de U, parcial de la tercera componente respecto de U, y lo mismo con esta, pero respecto de B. Entonces, esto nos lleva a definir lo siguiente, que sería como el análogo de la integral de línea que teníamos antes sobre una unoforma. Y hasta aquí se terminan nuestras integraciones, porque solo tenemos hasta dos formas aquí. Definición 3.7.3, vamos a decir sea eta una dos forma en M, y phi, que va del rectángulo R a M, un dos segmento, es decir, una función diferenciable. Y esa función no necesariamente tiene que ser la carta, pero bueno, ustedes piénsenla como la carta que tenemos, pero restringida a R. De manera que es 1 a 1, regular, etcétera, ¿no? Cumple todas las propiedades. Entonces, un dos segmento en M, la integral de eta sobre phi, digamos, o sea, el phi de R es la integral doble sobre phi de eta, que va a ser la integral doble de esta dos forma que está en R2. Entonces, eta de phi de U, phi de B evaluada ahí, ya en R2 sobre el rectángulo R. O sea, a ver, vamos a poner esto igual que antes. Entonces sería el pullback de eta sobre R, y esto va a ser la integral doble sobre el rectángulo, es decir, la integral de AB CAD de eta evaluada en phi de U, phi de B con la parametrización du dB. Entonces, ok. Ahora, esta integral es sobre un rectángulo, pero evidentemente también podemos hacer la misma definición, pero de manera que R, o sea, si R contiene a U,
De manera que usamos o sea, igual que como hicimos para las integrales sobre rectángulos, cuando extendimos ese concepto a subconjuntos que estaban metidos en ese rectángulo, que fueran regiones tipo uno, tipo 2, tipo 3, ¿se acuerdan? Entonces, haciendo lo mismo exactamente con la función característica o la función extendida, metiendo esto en un rectángulo, este, podemos definir la integral sobre esa región. Y entonces, si R contiene a U abierto, tal que, bueno, y puede ser que esto quede afuera. Son detalles técnicos que no quiero ver aquí porque me voy a tardar más, pero digamos, para evitar eso de que, bueno, la FI me manda esto a dónde, acá, pero si no está definida aquí, pues me lo mandará a cero, aquí abajo, y tendré una discontinuidad. Pero justamente en la frontera, ese conjunto de discontinuidades tiene medida cero. Eso ya lo demostramos, pues es lo que quiero decir. Por eso no quiero hacerlo tan a detalle. O si lo quieren pensar, de otra manera, toman el U y definen un subconjunto de U que está metido aquí. O sea, tienen el U, toman un abierto, W, y ese por el teorema de la función inversa, ese teorema asegura que este, este W va a estar contenido en phi de U y va a contener al punto que está aquí. De manera que entonces puedo encerrar este conjunto con un rectángulo que quede totalmente contenido en U, de manera que se vea así. Y entonces estas cosas sí van a estar definidas acá, pero como no son parte del conjunto que yo quiero, vuelvo a usar la función característica, aunque no es discontinua aquí, si es que no hubiéramos demostrado el teorema de Lebesgue, pero sí lo hicimos. Pero es otra manera, digamos, ¿no? De manera que no cuento esto cuando lo subo acá, ¿no? Y entonces tengo la integral definida de la misma manera, pero sobre el conjunto U. Entonces, si U está contenido en R o hacemos todo este rollo que les dije, un abierto W contenido aquí, tenemos que demostrar que la imagen directa está contenido aquí, pero eso se cumple por continuidad, de hecho, más que por el teorema de la función inversa, perdón, por continuidad está metido aquí adentro. Y entonces, tomamos la función característica y nos sumamos los cuadritos donde queda fuera, digamos, del conjunto. Es equivalente a tomar el rectángulo que contiene y utilizar el teorema del efecto. Entonces, si tenemos U abierto tal que phi de R contiene a phi de U utilizando el teorema de Lebesgue, para phi definida de U contenido en R2 a M, parametrización, si lo quieren llamar, vamos a ponerlo así. La integral sobre phi de eta es la integral sobre R de la función característica del pullback de esto, pero bueno, ya sería la integral sobre U de phi asterisco eta. Y eso sería la integral sobre U, ya sea región tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pues podemos poner aquí las funciones y descomponerla como ya habíamos aprendido, de eta evaluado en phi de U, phi de B, de U de B. Entonces, esta es la integral de superficie. Ahora, cuando vimos la integral de línea aquí, no mencioné, ¿se acuerdan que había una integral de trayectoria? Pero realmente es la integral de una función y este producto interno o esta cosa de aquí, la componente tangente que es el producto interno, es una función de hecho. Nada más que claro, las cosas se interpretan de distinta forma, pero a final de cuentas es una integral de línea también. Nada más que no tengo un campo vectorial que me dé esa f, a menos que esa f provenga de un este, campo gradiente, por ejemplo. Entonces lo mismo va a pasar aquí.
Esta cosa va a ser la f, el campo vectorial f proyectado sobre el vector normal. Entonces va a ser la componente normal ahora del campo vectorial. Y a partir de ahí vamos a definir la integral de trayectoria sobre funciones escalares también. Y después, en la siguiente vez que, el lunes, que es la última clase de esto, vamos a ver la interpretación clásica de, desde el punto de vista de la física, qué significa esa integral de superficie sobre una función escalar, que va a tener que ver con la masa. Entonces, esta es la integral de superficie y ahorita vemos por qué. Todavía tenemos 30 minutos. Entonces, de aquí vamos a hacer la siguiente definición de estas curvas especiales. Entonces, si por ejemplo tenemos un cilindro, esto ahorita lo voy a borrar. Un cilindro circular recto. Entonces, habíamos visto que la parametrización sería un cuadradito que va de 0 a 2pi. Bueno, que no lo incluye, ¿no? Punteado. De 0 a 2pi. Y esto va de la B, que sería la Z, de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? Un cilindro de 0 a 1. Entonces, estas curvas, las curvas que son frontera de la región del abierto en R2 que se mapea a la superficie, se llaman curvas frontera de la parametrización phi. Entonces, por ejemplo, las imágenes de estas. Entonces, por ejemplo, la imagen de este, que es en B igual a 0, que es el eje Z, entonces estamos aquí. La curva imagen sería la curva, la phi, en 2pi, perdón, la phi evaluado en u, 0, ¿no? Este es u y este es b. Entonces, ¿eso qué me daría? Me daría esta curva de aquí, esta circunferencia. Entonces, las imágenes de estas cosas que son frontera del conjunto u, que bajo phi van a la superficie, las imágenes de esas curvas van a ser las curvas frontera. Entonces, la curva frontera de este de arriba, si le doy una dirección, una orientación así aquí, eso me va a producir este que va así, luego este que va al revés, sería la otra curva frontera, y la imagen de estas dos que serían dos rectas que están aquí. O sea, que sube, una así que sube y otra que baja, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a definir ahorita. Porque cuando vean los ejemplos con Kevin, y si me da tiempo a mí de ver alguno, vamos a ver que necesitamos darle una orientación a la superficie para poder hacer cálculos. Entonces, definición 3.73. 3 o 4, 2, no, 4. 4, vamos a decir sea phi. Y voy a definirlo para este R porque de ahí se extiende todo para subconjuntos de aquí, ¿no? Tal como hicimos para las integrales múltiples. Entonces sea este un dos segmento, o sea, una phi que no necesariamente es 1 a 1 irregular, pero todo lo que vamos a agarrar aquí va a ser parametrizaciones que son regulares y 1 a 1. En general es una parametrización y no un dos segmento. En general es un dos segmento. Y en particular, pues una parametrización es un dos segmento también. Entonces, un dos segmento en M con el rectángulo R igual a AB, CD. Un rectángulo en R2. Cerrado en R2. Entonces, las curvas frontera de phi son los segmentos vamos a llamarle alfa, beta, gamma, delta, tales que alfa de u es igual a phi en u c.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde está mi dibujito? Aquí. Entonces, la alfa es la phi de U, la U la dejo correr de A a B y está evaluada en el punto C, en la coordenada B, ¿no? Entonces, por eso es esta cosa de aquí. O sea, realmente aquí habría que definir la curva alfa, que va de aquí a aquí, tal que esta alfa sería alfa de U, C. O de... Sí, porque es todo este segmento. O si lo anclamos en un punto aquí que sea un cero, que sería un cero más, más U, C, como quiera. Entonces, beta de B, por lo que dijimos análogamente sería B, B. Gamma de U sería el dos segmento phi evaluado en U, D, o sea, la parte de arriba. Tenemos esto así. Aquí lo voy a poner mejor. Alfa, beta, gamma y delta. Entonces, este es A, este es B, este es C y este es D. Bueno, aquí es U, B, ¿no? Y delta de B sería phi de A, B. Este. Y la frontera, este, del dos segmento, vamos a poner la frontera de phi, o sea, delta phi va a ser la curva alfa. Entonces, dense cuenta que hay una orientación. Entonces, orientación positiva, orientación negativa, orientación negativa. Entonces, esto, con esta phi, nos va a mapear esto a un dos segmento aquí arriba, o a este rectangulito. ¿Ok? Y lo mismo, si tenemos que R contiene un abierto contenido o que R contiene un abierto, entonces las curvas fronteras, si tenemos esto, pues se separan como habíamos visto, ¿no? Si es una región tipo 1, tipo 2, pues de esta curva a esta curva, en Y, por ejemplo, y en X de este punto a este punto, etcétera. Todo eso ya lo vimos y creo que no es necesario estar repitiéndolo. Entonces, la frontera es esto de aquí. Eso va a ser importante cuando veamos el teorema de Stokes, pero bueno, aquí vamos a ponerlo así. Entonces, cuando veamos ejemplos, va a quedar más claro eso de cómo vamos a orientar una superficie, de hecho. Ahora, en los 23 minutos que nos quedan, quiero que vean que esto justamente es la definición de integral de superficie que viene en los libros. Entonces, lo estoy haciendo así porque es más rápido para mí, más fácil. Y se ve la conexión y aparte se cubre el tema extra que teníamos que hacer. Pero en la clase del lunes vamos a verlo desde el punto de vista tradicional, como vimos integral de línea para que vean qué otra interpretación tiene desde la integración con la integración desde ese otro punto de vista, como una medida, que es como lo vimos, ¿no? Con la medida de Jordan. Ok, entonces vamos a ver, si nosotros tenemos eta, una dos forma en la superficie M, ¿no? Entonces eta lo podemos ver como 1 entre 2 factorial eta ij de xy wedge de xj, donde esta ij corren desde 1 hasta 3. Entonces noten que aquí suman y va a aparecer, por ejemplo, eta 1, 2 y eta 2, 1 con estos cambiados. Entonces va a aparecer, por ejemplo, eta 1, 2 menos eta 2, 1 sobre 2, que son las componentes antisimétricas de esa eta. Entonces, otra manera de ponerlo que ya les había dicho, pero no lo había explicado a detalle, es aquí hay que sumar sobre i
desde 1 hasta 3 y sobre j también. Entonces van a salir 6 cosas ahí que se van a juntar y nos va a quedar las partes antisimétricas de esta cosa, o los de X, de Z, etcétera, ¿no? Entonces, también se puede escribir así, o sea, la eta como eta y j de X y XJ, pero sumando desde I menor que J hasta 3. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esta suma? Que si I vale 1, entonces J puede ser 2 y 3 nada más. Entonces tendría eta 1, J2 y eta 1, 3. ¿Ven? Esa sería desde I igual a 1. Luego, cuando I es igual a 2, la J nada más puede ser 3. Entonces sería más z2, 3 de x2 de x3. Y si I vale 3, pues la J no puede ser nada, entonces ahí ya no se cumple. La J vale 3 también máximo. Entonces si I es igual a 3 ya no tengo término. Entonces nada más tengo los tres términos, ¿ve? Eta 1, 2 de x de y, eta 1, 3 de x de z y de eta 2, 3 de y de z. Que si hago esto aquí, aquí me van a salir eta 1, 2 menos eta 2, 1 por este mismo, pero un medio. Eta 1, 3 menos eta 3, 1 de x1 de x3 y un medio de eta 2, 3 menos eta 3, 2 de x2 de x3. No sé si se entiende. Y estas cosas son las componentes antisimétricas que son estas de aquí, ya antisimetrizadas, que se denotan así, ¿no? Pero regularmente eso no se pone porque, como explicamos, este espacio de formas es un subespacio del... O sea, son los productos tensoriales totalmente antisimétricos, los tensores totalmente antisimétricos, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Ok, entonces esas dos formas, vamos a ponerlo así. Entonces es eta 1, 2 de x de y. Voy a quitar el wedge, pero acuérdense que aquí no es producto tensorial. O sea, está en términos del producto tensorial, pero si los cambio, cambia el signo, ¿no? Más eta 1, 3 de x de z. Aquí está. Bueno, voy a dejar el wedge mejor para que... Más eta 2, 3 de dy de z. Esta es mi dos forma. Ahora esta dos forma la tengo que evaluar en los vectores tangentes dadas por la parametrización o por el dos segmento phi y phi b. Y estos phi y phi b son vectores tangentes en donde en el punto phi de u, b. Nada más que no se pone el punto por lo que ya les decía desde hace tiempo, ¿no? Que la amplitud se vuelve engorrosa, pero todo esto está anclado en un punto. Entonces, estos vectores tangentes están en un punto. ¿En qué punto? En el punto phi de u, b. O de u0, b0, pero lo quiero hacer para, o sea, barriendo sobre todo el interior. Entonces, vamos a tomar P igual a phi de u, b. Y entonces evaluamos Z en phi de u, phi, b, que están en el punto. Entonces esto va a ser todo esto evaluado en phi de u, phi de b, que va a ser eta 1, 2 evaluado en el punto. No sé si se acuerdan cuando teníamos esto. Era la eta mu evaluado en P, o sea, esto era, acuérdense de esta cosa, ¿no? Si les causa confusión. Lo evaluábamos, si era una forma, la evaluábamos en este vector tangente. Bueno, vamos a poner dos formas. Entonces, sobre estos dos vectores en el mismo punto. Entonces, esto era la eta mu nu de x mu de x nu evaluado en estos dos. Y esto era lo mismo que la eta mu nu evaluada en el punto por estas cosas evaluadas en los vectores. Entonces, por eso, aquí esta va a ser eta 1, 2 de phi de u, b de x de y evaluado en phi de u, phi de b.
más eta 1, 3 en phi de v por dx de z en phi de u, phi de b, más eta 2, 3 en phi de v por dy de z en phi de u, phi de b. Y se acuerdan que esto ya lo habíamos interpretado como un determinante, ¿no? O lo que es lo mismo, acuérdense que el wedge está definido con el producto tensorial, es dx de y menos dy de x. Entonces es evaluar esto en estos. Entonces va a ser, por ejemplo, no me debería de estar deteniendo en esto, pero phi de u, phi de b va a estar evaluado aquí, que sería dx phi de u tensor dy en phi de b menos dy en phi de u tensor de x en phi de b. Y esto era el determinante, si se acuerdan, ¿no? O sea, esto era el determinante de dx en phi de u, dx en phi de b, dy en phi de u y dy en phi de b. Entonces, este phi de b es un vector. Es la primera, o sea, es la parcial de phi 1 con respecto de u, la parcial de phi 2 con respecto de u, la parcial de phi 3 con respecto de u. O como estas son las componentes de la phi, es la parcial de x con respecto de u, la parcial de y con respecto de u y la parcial de z con respecto de u. Entonces, esta forma evaluado en este vector simplemente sobrevive la primera componente. Entonces, esto es la parcial de x con respecto de u y este de aquí es parcial de x con respecto de b. Este de aquí es parcial de y con respecto de u y este de aquí es parcial de y con respecto de b. Y lo mismo para las otras que estamos evaluando aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Que eta de phi de u, phi de b, híjole, ya me queda poquito, va a ser la eta 1, 2 en phi de v, o bueno, ya sabemos que es el punto p, ¿no? Entonces, en p por que es este subdeterminante que es el jacobiano x, y con respecto de v, ¿ven? Este de aquí. Entonces es esto, más eta 1, 3 en P por el jacobiano y en este caso es la pi 1, o sea X y Z con respecto de V, más eta, ¿dónde está? 2, 3 en P por el jacobiano de, y aquí va a ser Y y Z con respecto de U y de V. Ahora, notemos que si tenemos el producto cruz de phi de U con phi de B, que esto ya lo habíamos calculado, es podemos poner nuestros IJKs porque esta cosa está en R3, ¿no? A pesar de que son tangentes a la superficie, son tangentes a R3 también. Entonces es phi1U, phi2U, phi3U. Entonces, acuérdense esta notación que significa pues la parcial de phi con respecto de U igual a 1, 2 y 3. Y este índice lo puedo poner abajo también, entonces parcial de phi con respecto de U, parcial de phi1 con respecto de U, etcétera.
Ay, y entonces sepa que es igual, este y este sería el determinante, esta phi2 es y z. Entonces determinante de y z con respecto de u y de b, ¿no? Coma, y luego este sería este menos este con el menos del determinante, entonces sería este con este, sería este de z, x con respecto de v, y el último sería de xy con respecto de v. O sea, me estoy brincando pasos por esto que ya vimos aquí. O sea, son los productos esta parcial por esta parcial. Sería lo que está aquí menos esta por esta. Entonces van dando los determinantes. Entonces, si se fijan, aquí tengo como un producto interno. Entonces, esta eta, híjole, 10 minutos, phi de u, phi de b, va a ser eta 1, 2, coma. Y aquí si se fijan, tengo casi este, pero está volteado. Entonces, menos eta 1, 3 con eta 2, 3, producto interno con esto de aquí. Entonces, donde ya volteé esto para cambiarle el signo. Entonces, le cambio el signo aquí y el menos lo absorbo acá. Entonces, esto, porque puse aquí el triangulito así. Y es entonces aquí va uno grande, ahí está. Entonces, es el producto interno de estas componentes con esto. Y esto es el producto interno, entonces esto es igual a este eta 1, 2 menos eta 1, 3, eta 2, 3, punto phi de u cruz phi de b. ¿Ven? Ahora esta de aquí, como son componentes totalmente antisimétricas, eta 1, 3 es lo mismo que menos z 3, 1. Entonces menos z 1, 3 es z 3, 1. Esto es igual a eta 1, 2, eta 3, 1, eta 2, 3, de phi de u, phi de b. Y entonces estas componentes se asocian al campo vectorial, como ya habíamos visto en la parte de ecuaciones de Maxwell para una dos forma. Entonces, estas componentes de estas dos formas se asocian a un campo vectorial F, tal que F1 es eta 1, 2, F2 es eta 3, 1 y F3 es F2, eta 3, 2. A ver, déjenme ver si está ordenado bien. Eta X, perdón. Sí, con razón, ya se me estaba haciendo raro lo que estaba poniendo ahí. A ver, déjenme poner bien este vector. Híjole, ya se acabó. Eh, ¿Dónde está? Entonces es XY. No, primero es YZ. Es eta 2, 3. Coma, luego es este que es menos eta 1, 3. Y luego es este que es eta 1, 2. Entonces, eta 2, 3. Déjenme borrar todo esto. Eta 2, 3. Luego menos eta 1, 3. Y luego eta 1, 2. Y esto es eta 2, 3, eta 3, 1 y eta 1, 2. Entonces se asocia al campo este. Estos componentes son las componentes de un campo vectorial F, tales que eta 2, 3 es F1, eta 3, 1 es F2 y eta 1, 2
SF3. Entonces, haciendo esta asociación, y estas están evaluadas en el punto P, ¿no? Todas en P. Entonces, esto es el campo F evaluado en el punto P, phi de U plus phi de B. O sea, F evaluado en phi de V, phi de U plus phi de B. Y esto si lo dividimos entre la norma phi de U plus phi de B, de manera que esto nunca se anula, o sea, tenemos una superficie orientable. Entonces, esto es F de phi de V punto un vector normal unitario por la norma de phi de U cruz phi de B. ¿Ven? Entonces, esta es la componente normal multiplicada por phi de U cruz phi de B. De manera que, sustituyendo lo que tenemos acá, de U de B, tenemos la definición clásica de los libros de este, ¿cómo se llama? De la integral de superficie. Entonces lo que tenemos es una superficie, tenemos una normal, y entonces aquí es donde entra en juego la orientación, ¿ven? Porque esa normal puede ser hacia adentro o hacia afuera, y un campo vectorial F definido en la superficie, en toda la superficie. Entonces, en cada superficie hay un vector normal, si la superficie es orientable, que va a apuntar en la misma dirección. Y en cada punto vamos a tener un elemento del campo. De manera que esta cosa sería la proyección de F sobre... Aquí lo puse muy... Vamos a ponerlo así. La proyección de F sobre el vector normal. Entonces estamos integrando esta función sobre la superficie. Y con eso terminamos con esta definición de la integral de superficie. Y sí me van a faltar algunas cosillas, pero todavía tenemos la otra clase. Y Kevin pues verá ejemplos de esto. 4, si vamos bien, 4, 5. Ok. 5. Sea M una superficie parametrizada por phi de U a M y sea F un campo vectorial en M, es decir, una función que va de M al espacio tangente en M que está contenido en R3. Y de hecho en el espacio tangente R, que es isomorfo, vamos a ponerlo así, al espacio tangente R3. Un campo vectorial continuo en M. Entonces, la integral que viene de la otra definición, o sea, la integral sobre S, bueno, sobre S no, sobre M de F, y luego vamos a entender bien esta notación, va a ser la integral de F evaluado en phi de V punto phi de U cruz phi de B de U de B sobre el conjunto phi de, perdón, no, sobre U. Y lo que es lo mismo es la integral sobre U de F en phi de V
punto un vector normal de v por la norma de phi de u cruz phi de b de u de b. Es la integral de superficie em, del campo vectorial F. Y para acabar voy a poner, ya simplemente es poner la definición. Si lo hubiera escrito hubiéramos acabado a tiempo. Entonces, si además M es la unión desde U igual a 1 hasta acá de varias superficies MIs, una superficie a pedazos, este, para la siguiente les explico qué quiere decir esto, pero en teoría es que tienen una superficie y la pueden dividir en varias, de manera que solo se traslapan en las fronteras, ¿no? Entonces, una superficie a pedazos y phi de i, una parametrización de cada una de ellas. Para toda i igual a 1 hasta acá. Entonces, pues la integral va a ser la suma. La integral sobre m de f va a ser la integral sobre m1 de f. Bueno, de hecho vamos a ponerlo así. La suma desde igual a 1 hasta acá de la integral sobre mi de f. Con phi igual a phi1 más phi k. Esto simplemente es una notación. Con un ejemplo que vamos a ver, va a quedar claro por qué estoy poniendo esto aquí, pero no necesariamente es la suma de las parametrizaciones. Pues con esto ya está definida la integral de superficie. En teoría ya pueden hacer toda su tarea con esto, pero todavía voy a ver un par de cuestiones que quedaron aquí pendientes este, y aprovechar el tiempo restante para hacer algunos ejemplos y ver qué significa esto de que sea una superficie a pedazos y cómo calcular estas integrales de superficie, que va a estar más complicado porque necesitamos orientar las cosas que tenemos, ¿ok? Pero ya pueden hacer toda la tarea completa en principio.